Mi historia con un hombre casado. El teléfono vibró 3 veces antes de que me atreviera a mirarlo. Eran las 3 de la madrugada, y yo sabía exactamente quién era. Andrés. Otra vez. Otra disculpa. Otra mentira envuelta en palabras dulces, que ya no podían engañar a mi corazón roto. Pero esa noche sería diferente. Esa noche, por fin, encontraría el valor para decir no más. Todo comenzó un martes cualquiera en el café del centro. Yo acababa de cumplir 29 años, y me encontraba en esa etapa extraña de la vida donde sientes que deberías tenerlo todo resuelto. Pero en realidad navegas a la deriva entre trabajos que no te satisfacen y relaciones que no llegan a ninguna parte. Había llegado temprano a mi cita con Carla, mi mejor amiga desde la universidad, cuando lo vi. Andrés estaba sentado en la mesa del rincón, con un libro entre las manos y una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. No era el hombre más guapo que había visto, pero tenía algo magnético, una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí ese cosquilleo familiar en el estómago, esa sensación de que algo importante estaba por suceder. ¿Puedo invitarte a un café?, me preguntó cuando me levanté para pedir mi orden. Su voz era profunda, cálida, como un abrazo sonoro. Tenía 40 años, me diría después, pero su sonrisa conservaba algo juvenil, travieso. Había algo en sus ojos verdes que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo cuando me miraba. «Solo si me prometes contarme qué estás leyendo», respondí, sorprendida por mi propio atrevimiento. Así comenzó todo. Carla llegó media hora tarde y me encontró riendo como una adolescente con este desconocido que hablaba de literatura, como si las palabras fueran su lengua materna. Andrés tenía esa habilidad poco común de hacer que cualquier conversación se sintiera íntima, importante. Cuando mencionó que trabajaba en marketing para una empresa transnacional, no me sorprendió. Todo en él gritaba éxito, desde su reloj elegante hasta la forma segura en que sostenía su taza de café. «Tienes que tener cuidado, Lucía», me advirtió Carla esa misma noche, después de que le contara sobre el encuentro. Los hombres, así, tan seguros, tan perfectos, siempre tienen algo que esconder. Pero yo ya estaba cayendo. Y cuando Andrés me envió un mensaje esa noche preguntando si quería cenar con él el viernes, sentí que el destino finalmente me sonreía. Nuestra primera cita fue mágica. Me llevó a un restaurante pequeño e íntimo, donde el mesero parecía conocerlo bien. Durante 3 horas hablamos de todo y de nada, de nuestros sueños, de libros que habíamos leído, de lugares que queríamos visitar. Andrés tenía una forma de escuchar que me hacía sentir fascinante, como si cada una de mis palabras fuera un tesoro que él guardaba cuidadosamente. «Hace tiempo que no conocía a alguien como tú», me dijo mientras caminábamos por el parque nocturno después de la cena. «Eres diferente, Lucía. Especial». Sus palabras se quedaron grabadas en mi corazón como promesas de oro. Cuando me acompañó hasta la puerta de mi apartamento y me besó suavemente, supe que estaba perdida. Su beso sabía a posibilidades infinitas, a futuros brillantes, a todo lo que había estado esperando sin saberlo. Los siguientes meses fueron un torbellino de encuentros secretos y conversaciones que duraban hasta el amanecer. Andrés tenía una agenda complicada, siempre viajando por trabajo, siempre con reuniones importantes que lo mantenían ocupado. Pero cuando estaba conmigo, me hacía sentir como si fuera lo más importante en su mundo. Nuestros encuentros tenían un patrón. Él aparecía en mi apartamento después del trabajo, siempre con algún regalo pequeño pero significativo. Un libro que había mencionado de pasada, flores de la florería de la esquina, una botella de vino que habíamos comentado que queríamos probar. Era atento de esa manera que te hace sentir vista, comprendida. «¿Por qué siempre vienes aquí?», le pregunté una noche, mientras yacíamos en mi sofá viendo una película francesa que él había elegido. «Nunca he estado en tu apartamento». Se tensó ligeramente.
pero su respuesta fue rápida y aparentemente lógica. Estoy renovando. Todo es un desastre en este momento. Prefiero estar aquí contigo, en tu espacio. Es más acogedor. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Porque lo que sentía por Andrés era más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro toda mi vida, y él hubiera traído el color. Pero las grietas comenzaron a aparecer lentamente, como pequeñas fisuras en una pared que parecía sólida. Andrés nunca respondía a sus llamadas cuando estaba conmigo. Su teléfono siempre estaba en silencio, boca abajo sobre mi mesa de centro. Cuando sonaba, lo ignoraba con una sonrisa disculpándose. Es trabajo, decía siempre. Nada que no pueda esperar. Los fines de semana eran difíciles. Siempre tenía compromisos familiares o eventos de trabajo que lo mantenían ocupado. Yo pasaba esos días sola, esperando sus mensajes, viviendo para esos momentos breves en que me escribía, te extraño o pensando en ti. ¿No te parece extraño que nunca esté disponible los fines de semana? Me preguntó Carla durante uno de nuestros almuerzos de domingo. Es un hombre ocupado, defendí. Tiene responsabilidades. Lucía. Su voz tenía esa tonalidad que usaba cuando estaba a punto de decir algo que yo no quería escuchar. ¿Has googleado su nombre? La pregunta me molestó más de lo que debería. ¿Por qué tendría que investigar al hombre del que me estaba enamorando? ¿No era eso falta de confianza? Pero esa noche, cuando llegué a casa, me encontré escribiendo Andrés Morales Marketing en el buscador. Los primeros resultados fueron profesionales. Artículos sobre estrategias de marketing digital. Una foto de él en una conferencia corporativa, su perfil de LinkedIn que confirmaba todo lo que me había dicho sobre su trabajo. Pero entonces, en la segunda página de resultados, encontré algo que me heló la sangre. Una foto de una fiesta benéfica del año anterior. Andrés estaba ahí, elegante en un smoking, con su sonrisa perfecta. Pero no estaba solo. A su lado, hermosa y radiante en un vestido azul marino, había una mujer. El pie de foto decía, Andrés Morales y su esposa Claudia en la gala anual de la Fundación Esperanza. Su esposa. Claudia. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Leí la frase una y otra vez, esperando que cambiara, esperando haberlo entendido mal. Pero no había error posible. Andrés estaba casado. Mis manos temblaban mientras navegaba buscando más información. Encontré fotos de su boda de 5 años atrás. Claudia era hermosa, con una sonrisa genuina y ojos inteligentes. En las fotos, Andrés la miraba con amor, con la misma intensidad que había visto dirigida hacia mí tantas noches. Me quedé despierta hasta el amanecer, con la laptop abierta, mirando las fotos de la vida que Andrés tenía cuando no estaba conmigo. Su vida real, su verdadera vida. Yo no era más que un paréntesis, un secreto, una mentira que él se contaba a sí mismo para justificar lo injustificable. Cuando Andrés apareció en mi puerta la siguiente noche con su sonrisa habitual y una botella de vino, por primera vez no sentí alegría al verlo. En su lugar, había una mezcla tóxica de dolor, rabia y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. ¿Qué pasa, amor?, me preguntó notando mi estado de ánimo. Pareces distante. Amor. Esa palabra que antes me llenaba de calidez, ahora sonaba hueca, falsa. ¿Cómo se atrevía a llamarme amor cuando tenía una esposa en casa esperándolo? Tengo que preguntarte algo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Y necesito que seas honesto conmigo. Vi un destello de pánico en sus ojos, rápidamente reemplazado por su máscara de seguridad habitual. Por supuesto, puedes preguntarme lo que sea. ¿Estás casado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo su cara pasaba por una serie de emociones: sorpresa, culpa, pánico y finalmente resignación. Lucía, comenzó, pero lo interrumpí. Solo responde. ¿Estás casado? ¿Sí o no? Sí, susurró, y con esa palabra, mi mundo se desmoronó.
¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Andrés se acercó, intentando tomarme las manos, pero me alejé. Su contacto, que antes era mi consuelo, ahora se sentía como una traición. Mi matrimonio es complicado, comenzó, usando la excusa más vieja del mundo. Claudia y yo llevamos años viviendo como extraños. Nos casamos muy jóvenes y ahora somos como compañeros de casa. No hay amor, Lucía, no como lo que siento por ti. Entonces, ¿por qué sigues con ella?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Es complicado. Hay temas financieros, la casa, nuestras familias. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que antes me parecía adorable y ahora me resultaba manipulador. Pero estoy trabajando en eso. Dame tiempo, Lucía. Dame tiempo para solucionarlo todo. Tiempo. Esa palabra mágica que usan los hombres casados para mantener a sus amantes en un limbo perpetuo. Tiempo que él nunca pensaba darme realmente. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 1 año, máximo 2. Necesito hacer las cosas bien, organizar todo para que cuando me vaya sea definitivo. 2 años. 2 años de mi vida esperando a que un hombre decidiera si yo valía la pena. 2 años viviendo como su secreto, como su mentira. Esa noche, después de que se fuera con promesas vacías y planes a futuro que sabía que nunca se materializarían, llamé a Carla llorando. Lo sabía, me dijo suavemente. Lo siento, mucho, Lucía. Lo sabía. ¿Por qué no me dijiste nada más directamente? ¿Por qué no me habrías escuchado? Cuando estamos enamoradas, solo vemos lo que queremos ver. Tenía razón. Durante meses había ignorado todas las señales rojas, había racionalizado cada comportamiento sospechoso, había construido castillos en el aire con migajas de atención y promesas a medias. Pero conocer la verdad no hizo que dejara de amarlo. Ese fue quizás el descubrimiento más doloroso de todos. Durante las siguientes semanas, seguí viéndolo. Seguí esperando sus mensajes. Seguí viviendo para esos momentos robados en mi apartamento donde podía pretender que era la única mujer en su vida. Andrés, por su parte, duplicó sus esfuerzos. Ahora que sabía que yo sabía, se volvió aún más atento, más romántico. Hablaba constantemente de nuestro futuro juntos, de los lugares que visitaríamos cuando fuéramos libres de estar juntos, de la casa que compraríamos, de los hijos que tendríamos. Solo necesito resolver algunas cosas, me decía mientras me acariciaba el cabello después de hacer el amor. Claudia está empezando a sospechar algo. Tengo que ser cuidadoso. Claudia. Su esposa tenía nombre, tenía sentimientos, tenía una vida que yo estaba ayudando a destruir sin conocerla. A veces me despertaba en medio de la noche imaginándomela en su casa, tal vez sintiéndose sola, tal vez sospechando que algo estaba mal pero sin poder confirmarlo. ¿Era malvada por seguir con Andrés sabiendo que estaba casado? ¿O era simplemente una mujer enamorada tratando de aferrarse a la única fuente de felicidad que había conocido en años? Los meses que siguieron fueron los más conflictivos de mi vida. Por un lado, tenía momentos de pura felicidad con Andrés. Cuando estaba conmigo, era todo lo que había soñado en una pareja, atento, cariñoso, inteligente, apasionado. Pero por otro lado, estaba la constante sensación de estar viviendo una mentira, de ser cómplice de algo moralmente cuestionable. La oficina se convirtió en mi refugio, el único lugar donde podía ser yo misma sin pensar en mi situación amorosa. Pero incluso ahí, las cosas comenzaron a complicarse. ¿Cómo va tu vida amorosa, Lucía?, me preguntó mi colega Sandra durante un café. Hace meses que no sales con nosotras. ¿Tienes novio secreto? La palabra secreto me golpeó con una fuerza inesperada. Algo así, respondí vagamente. ¿Por qué tanto misterio? ¿Está casado o qué? Bromeó Sandra, sin saber lo cerca que estaba de la verdad. Me las arreglé para cambiar de tema. Pero esa conversación me persiguió durante días. ¿Eso era lo que veían los demás? Una mujer que vivía en las sombras, que no podía presentar a su pareja en eventos sociales,
¿Que no podía hablar abiertamente de su relación? Las fiestas navideñas fueron especialmente difíciles. Andrés desapareció durante 2 semanas completas, obviamente pasando las festividades con su familia real. Yo pasé Nochebuena y Año Nuevo sola, mirando mi teléfono esperando un mensaje, que nunca llegó. Tuve que apagarlo, me explicó cuando reapareció en enero. Claudia estaba siendo muy vigilante. Su hermana sospechaba algo y no podía arriesgarme. Siempre había una excusa. Siempre había alguien más cuyas necesidades venían antes que las mías. Yo era la última prioridad en una lista muy larga de responsabilidades que él tenía con su vida real. Fue en marzo cuando las cosas llegaron a un punto de quiebre. Andrés había estado actuando extrañamente distante, cancelando nuestras citas a último momento, respondiendo mis mensajes con retrasos inusuales. Cuando finalmente vino a verme, parecía nervioso, agitado. «Tengo que contarte algo», me dijo evitando mi mirada. «Claudia». Ella sabe. Mi corazón se detuvo. ¿Qué sabe exactamente? Sospecha que hay alguien más. Encontró algunos recibos, notó mis cambios de humor. Está presionando para que vayamos a terapia de pareja. ¿Y vas a ir? Tengo que hacerlo, Lucía. Si no lo hago, confirmará sus sospechas. Necesito que esto se calme un poco. Como si nuestro amor fuera algo que se podía pausar cuando resultaba inconveniente. ¿Qué significa eso para nosotros? Pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que tenemos que ser más cuidadosos, vernos menos frecuentemente, comunicarnos menos, siempre menos, nunca más, nunca mejor, nunca con más libertad o más futuro, solo menos. Esa noche, después de que se fuera prometiendo que me llamaría pronto, me senté en mi sofá y realmente reflexioné sobre mi vida por primera vez en meses. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde me llevaba esta relación? ¿Qué tipo de futuro estaba construyendo para mí misma? Tenía 29 años, casi 30. Mis amigas se estaban casando, comprando casas, teniendo hijos. Yo estaba estancada, en una relación que solo existía en las sombras, esperando a un hombre que me daba migajas de su tiempo y atención. Pero aún así, seguí esperando. Seguí contestando sus llamadas. Seguí abriendo mi puerta cuando aparecía sin avisar. Seguí viviendo para esos momentos robados que se habían vuelto cada vez más escasos. La terapia de pareja de Andrés se extendió durante meses. Nuestros encuentros se redujeron a una vez por semana, luego a una vez cada 2 semanas, luego a encuentros esporádicos cuando él podía escaparse. Siempre tenía historias sobre los progresos que estaba haciendo con Claudia, sobre cómo la terapia les estaba ayudando a comunicarse mejor. «Es irónico», me dijo una noche. «Estamos hablando más que nunca, pero todo lo que quiero es estar aquí contigo». Sus palabras ya no tenían el mismo efecto en mí. Empezaba a verlas por lo que realmente eran. Manipulación emocional diseñada para mantenerme esperando. Fue Carla quien finalmente me dio el empujón que necesitaba para enfrentar la realidad. «Lucía, tienes que escucharte», me dijo durante uno de nuestros cafés de domingo. «Hablas de él como si fuera una víctima de las circunstancias, pero la verdad es que está eligiendo quedarse con su esposa todos los días. Está eligiendo no estar contigo. Pero él dice que me ama. Los hombres casados siempre dicen eso. Es parte del guión. Si realmente te amara, si realmente quisiera un futuro contigo, habría dejado a su esposa hace meses». Sus palabras me dolieron porque sabía que eran verdaderas. Había estado viviendo en una fantasía, creyendo que el amor sería suficiente, que eventualmente él elegiría estar conmigo. Pero la verdad era que ya había hecho su elección, y no era yo. Esa noche decidí confrontarlo. Cuando llegó a mi apartamento con su sonrisa cansada y sus excusas habituales sobre el tráfico y el trabajo, lo enfrenté con una determinación que no había sentido en meses. «Andrés, necesito que me digas la verdad», comencé. «¿Realmente vas a dejar a tu esposa?» «Por supuesto que sí», respondió automáticamente. «Solo necesito más tiempo». «¿Cuánto más?», lo interrumpí.
Llevamos más de 1 año y medio en esto. Has tenido tiempo suficiente para tomar cualquier decisión que quisieras tomar. No es tan simple, Lucía. Hay muchos factores. ¿Cómo cuáles? ¿Los factores financieros? ¿La opinión de tu familia? ¿O simplemente el hecho de que no quieres cambiar tu vida cómoda? Vi la frustración crecer en sus ojos. No es justo que me presiones así. Sabes lo difícil que es mi situación. ¿Y la mía? ¿Te has preguntado alguna vez lo difícil que es mi situación? ¿Vivir como tu secreto? ¿Esperando migajas de tu tiempo, fingiendo que no existo cuando te conviene? Sabías en lo que te estabas metiendo, me dijo, y esas palabras fueron como una bofetada. ¿En serio? ¿Esa es tu defensa? ¿Que sabía que ibas a mentirme, a usarme, a mantenerme colgando de promesas vacías? No es así, Lucía. Tú eres importante para mí. Eres la mujer que amo. Si fuera la mujer que amas, estaría viviendo contigo, no escondiéndome de tu vida real como si fuera algo de lo que avergonzarte. Esa discusión marcó el comienzo del fin. Los siguientes meses fueron una montaña rusa, emocional de rupturas y reconciliaciones. Andrés alternaba entre promesas renovadas de dejar a su esposa y periodos de distanciamiento donde me hacía sentir que era yo la que tenía expectativas poco realistas. Durante nuestras reconciliaciones, era el mismo hombre encantador del que me había enamorado. Me llenaba de atenciones, me hablaba del futuro que tendríamos juntos. Me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Pero luego llegaban las desapariciones, los mensajes no respondidos, las citas canceladas, y volvía a enfrentar la dolorosa realidad de mi situación. Fue durante una de nuestras separaciones temporales que decidí intentar salir con otras personas. Mis amigas me presentaron a algunos hombres, salí a algunas citas, traté desesperadamente de sentir por alguien más lo que sentía por Andrés. Conocí a David, un arquitecto divorciado de 35 años. Era guapo, estable, completamente disponible emocionalmente. Podíamos salir los fines de semana, podía conocer a sus amigos, podía imaginarme un futuro real con él. Pero cada beso se sentía vacío comparado con los de Andrés. Cada conversación palidecía ante la intensidad intelectual que tenía con el hombre que había llegado a considerar el amor de mi vida. Después de 3 citas con David, Andrés reapareció con un ramo de flores y una historia sobre cómo había tenido una epifanía sobre nuestro amor. «Te he extrañado cada segundo», me dijo. «No puedo vivir sin ti, Lucía. Voy a dejar a Claudia. Esta vez es en serio». Y como una tonta, le creí otra vez. El patrón continuó durante meses. Yo rompía con él, intentaba seguir adelante, él regresaba con promesas renovadas, y yo caía otra vez. Era como una adicción que no podía romper. Una dependencia emocional que me estaba destruyendo lentamente. Mis amigas empezaron a cansarse de escuchar la misma historia una y otra vez. Carla, que había sido mi apoyo incondicional, comenzó a mostrar su frustración. «Lucía, ya no sé qué decirte», me confesó durante lo que sería nuestra última conversación sobre Andrés. «Has escuchado todos los consejos, has visto todas las señales rojas, has vivido todas las decepciones. En este punto, solo puedes salvarte tú misma». Tenía razón. Todos a mi alrededor podían ver lo que yo me negaba a aceptar. Que Andrés nunca iba a cambiar, que nunca iba a dejar a su esposa, que nunca íbamos a tener el futuro que él me había prometido tantas veces. El momento de claridad final llegó, de la manera más inesperada. Era un sábado por la noche, y por primera vez en semanas, Andrés me había dicho que podía escaparse para pasar la noche conmigo. Yo estaba emocionada, había cocinado su cena favorita, había comprado vino, había creado el ambiente perfecto para lo que esperaba sería una noche romántica. Pero a las 9 de la noche, cuando ya debería haber estado allí, recibí un mensaje. «Lo siento, amor». Surgió algo familiar urgente. «Te veo mañana sin falta». Mañana, siempre mañana, siempre después, siempre cuando fuera conveniente para él. Pero esta vez, en lugar de sentir la tristeza familiar,
Sentí algo diferente. Sentí rabia. Rabia pura y limpia que me llenó de una energía que no había experimentado en meses. Me vestí, me arreglé y decidí salir. No iba a pasar otra noche sola esperando a un hombre que claramente tenía otras prioridades. Fui a un bar cerca de mi casa, me senté en la barra y pedí una copa de vino. ¿Celebrando algo?, me preguntó el bartender, un hombre joven con sonrisa amigable. Mi independencia, respondí, y por primera vez en meses, la respuesta se sintió verdadera. Esa noche conocí a Elena, una mujer de mi edad que estaba pasando por un divorcio. Hablamos durante horas sobre relaciones tóxicas, sobre amor propio, sobre la importancia de valorarse lo suficiente como para exigir lo que una se merece. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que tenía que dejar a mi ex?, me dijo. Cuando me di cuenta de que estaba viviendo mi vida en función de sus horarios, sus estados de ánimo, sus necesidades. Había dejado de existir como persona independiente. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza devastadora. Eso era exactamente lo que me había pasado. Durante casi 2 años, había vivido mi vida en función de Andrés. Había cancelado planes con amigos cuando él estaba disponible. Había evitado compromisos a largo plazo esperando que finalmente estuviéramos juntos. Había puesto mi propia felicidad en sus manos. Cuando llegué a casa esa noche, vi que tenía 3 mensajes perdidos de Andrés. ¿Dónde estás? Pude escaparme. Estoy en tu puerta. Por primera vez, no sentí la urgencia de responder inmediatamente. En su lugar, me serví otra copa de vino y realmente pensé en lo que quería decirle. Al día siguiente, cuando finalmente nos vimos, fue diferente. Yo era diferente. ¿Dónde estabas anoche?, me preguntó. Estuve esperando en tu puerta durante 1 hora. Salí. Respondí simplemente. Decidí no quedarme esperando. Vi sorpresa en sus ojos. Durante 2 años, yo siempre había estado disponible para él. Siempre había reorganizado mi vida alrededor de sus horarios impredecibles. Pensé que habíamos quedado en vernos. Habíamos quedado en vernos a las 9. Llegaste a las 11. Yo ya tenía otros planes. ¿Qué otros planes? Planes que no incluían esperar a un hombre casado que no puede cumplir sus promesas. El silencio que siguió fue tenso y revelador. Por primera vez, Andrés se encontró sin una respuesta rápida, sin una excusa convincente. Lucía, no sé qué te está pasando, pero... ¿Qué me está pasando?, lo interrumpí. Lo que me está pasando es que finalmente estoy despertando. Estoy viendo nuestra relación por lo que realmente es. ¿Y qué es? Una mentira. Una conveniente mentira que te permite tener lo mejor de ambos mundos mientras yo sacrifico el mío. Esa conversación marcó el verdadero comienzo del fin. Durante las siguientes semanas, intentó recuperarme con su arsenal habitual de promesas y gestos románticos, pero algo fundamental había cambiado en mí. El hechizo se había roto. Comencé a tomar terapia. Por primera vez en mi vida adulta, decidí explorar por qué había estado dispuesta a aceptar tan poco amor. ¿Por qué me había conformado con ser la segunda opción de alguien? ¿Por qué había creído que merecía vivir en las sombras? Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a entender que mi relación con Andrés había sido una manifestación de problemas más profundos de autoestima y miedo al abandono que se remontaban a mi infancia. Las mujeres que se involucran con hombres casados a menudo están replicando patrones familiares, me explicó. Puede ser que en algún nivel te sientas más cómoda con el amor que tienes que ganar o merecer, porque eso es lo que conoces. Sus palabras me hicieron pensar en mi padre, que había sido emocionalmente distante durante mi infancia, siempre trabajando, siempre disponible para todo el mundo excepto para su familia. ¿Había estado buscando en Andrés la aprobación que nunca recibí de mi padre? El proceso terapéutico fue doloroso pero revelador. Comencé a entender que mi amor por Andrés no era solo sobre él, sino sobre lo que representaba, la posibilidad de ser finalmente elegida, de ser finalmente lo suficientemente buena para que alguien cambiara su vida por mí.
pero la realidad era que nadie debería tener que ganar el amor de otra persona. El amor real no requiere sacrificios imposibles o esperas interminables. El amor real se da libremente y se recibe de la misma manera. Con cada sesión de terapia, me sentía más fuerte, más clara sobre lo que realmente quería en la vida. Y lo que quería no era ser el secreto de nadie. Quería ser la prioridad de alguien. Quería una relación que pudiera vivirse a la luz del día. Quería un amor que no requiriera mentiras o esconderse. La ruptura final fue menos dramática de lo que había imaginado. No hubo gritos, ni lágrimas, ni grandes gestos. Simplemente, después de 2 años y medio de montañas rusas emocionales, encontré la fuerza para decir las palabras que había estado evitando durante tanto tiempo. Era una tarde de octubre cuando Andrés llegó a mi apartamento con su sonrisa habitual y una historia sobre cómo las cosas con Claudia estaban mejorando tanto que pronto podría hacer su movimiento. Durante meses, había estado alimentándome con versiones ligeramente diferentes de la misma narrativa, que su matrimonio estaba llegando a su fin natural, que solo necesitaba el momento perfecto, que todo estaba alineándose para nuestro futuro, juntos. Pero esta vez, cuando lo miré, no vi al hombre del que me había enamorado. Vi a un manipulador habilidoso que había perfeccionado el arte de mantener a 2 mujeres en su vida, sin comprometerse realmente con ninguna. Andrés, lo interrumpí mientras él describía los detalles de su plan maestro. Necesito que te vayas. ¿Qué? Preguntó, genuinamente confundido. ¿De qué hablas? Necesito que te vayas de mi apartamento, de mi vida, de mi corazón. Esto se acabó. Vi pánico en sus ojos, la misma expresión que aparecía cada vez que yo amenazaba con dejarlo. Automáticamente, cambió a su modo de daño control. Lucía, sé que has estado estresada últimamente, pero no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondí, sorprendiéndome por la calma en mi propia voz. Durante 2 años y medio he sido tu entretenimiento de medio tiempo. He vivido para tus horarios, he aceptado tus migajas de atención, he creído tus promesas vacías, pero ya no más. Pero me amas, dijo, como si eso fuera suficiente. Y yo te amo a ti. Lo que tenemos es especial, es real. Lo que tenemos es una mentira, le respondí. Es una fantasía que hemos estado manteniendo porque era más fácil que enfrentar la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de que nunca vas a dejar a tu esposa. La realidad de que soy conveniente para ti, no esencial. La realidad de que he estado viviendo una vida a medias, esperando a un hombre que ya tomó su decisión hace mucho tiempo. Por primera vez en todo el tiempo que lo conocía, Andrés no tenía una respuesta inmediata. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que le acababa de decir. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó finalmente. Nada, respondí. Porque el problema no es algo que puedas arreglar con gestos románticos o promesas renovadas. El problema es que fundamentalmente queremos cosas diferentes. Tú quieres mantener tu vida cómoda y agregarme como un extra emocionante. Yo quiero un amor completo, honesto, público. No hay punto medio entre esas 2 cosas. Pero todo lo que te he dicho sobre dejar a Claudia es verdad. Andrés, lo interrumpí suavemente. Si quisieras dejar a tu esposa, la habrías dejado. Es así de simple. Los hombres que realmente quieren cambiar sus vidas, lo hacen. No pasan años hablando de ello. Vi lágrimas en sus ojos, y por un momento, mi resolución se tambaleó. Después de todo, este era el hombre que había amado más, intensamente que a nadie en mi vida. Pero luego recordé todas las noches que había pasado sola, todas las celebraciones que había perdido, todos los planes futuros que había pausado esperándolo. Por favor, no hagas esto, me suplicó. Dame otra oportunidad. Esta vez será diferente. Ya me has dado muchas oportunidades de ver quién eres realmente, le dije. Y lo que he visto
Es un hombre que es capaz de mantener a dos mujeres colgando de hilo porque no tiene el coraje de tomar una decisión difícil. Eso no es justo. ¿Justo? Me reí sin humor. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que tu esposa viva sin saber que su marido tiene una relación paralela? ¿Es justo que yo haya sacrificado mis mejores años esperando algo que nunca va a pasar? No tenía respuesta para eso. Quiero que te vayas, le dije finalmente. Y quiero que no vuelvas. Lucía, por favor, hazme este último favor. Vete y no regreses. Déjame intentar reconstruir mi vida. Se quedó parado en la puerta durante varios minutos, como si esperara que cambiara de opinión. Pero por primera vez en 2 años y medio, me mantuve firme. Cuando finalmente se fue, no sentí el alivio que había esperado. En su lugar, sentí un vacío enorme, como si hubiera arrancado una parte esencial de mí misma. Los siguientes días fueron los más difíciles. Mi apartamento se sentía extrañamente silencioso, sin la expectativa constante de sus llamadas o sus visitas sorpresa. Andrés intentó contactarme varias veces durante las siguientes semanas. Mensajes de texto, llamadas, incluso apareció en mi puerta un par de veces. Pero cada vez logré mantenerme firme. Bloqueé su número. Cambié mi rutina para evitar los lugares donde sabía que podría encontrármelo. Y me obligué a enfocarme en reconstruir las partes de mi vida que había descuidado durante nuestra relación. Lo más difícil fue explicarle a mi corazón lo que mi mente ya sabía. Había noches en las que me despertaba con ganas de llamarlo, momentos en los que veía algo que sabía que le gustaría y tenía que resistir el impulso de mandárselo. El amor no desaparece solo porque reconoces que es tóxico. Carla fue increíble durante este periodo. A pesar de su frustración previa con mis decisiones, me apoyó incondicionalmente durante el proceso de duelo. «Estoy orgullosa de ti», me dijo durante uno de nuestros cafés dominicales. Sé lo difícil que debe haber sido. Siento como si hubiera perdido una extremidad, le confesé. Hay momentos en los que no sé cómo vivir sin él. Pero lo estás haciendo, me recordó. Cada día que pasas sin contactarlo es una victoria. Tenía razón. Lentamente, comencé a reconstruir mi identidad más allá de ser la otra mujer de Andrés. Retomé actividades que había abandonado, fortalecí amistades que había descuidado, exploré nuevos intereses que había pospuesto. 6 meses después de nuestra ruptura final, me inscribí en una clase de pintura que siempre había querido tomar. Fue ahí donde conocí a Patricia, una mujer divorciada de 45 años que se había convertido en artista después de terminar un matrimonio de 20 años. ¿Sabes qué es lo más liberador del mundo?, me dijo durante una de nuestras conversaciones postclase. Darte cuenta de que no necesitas la validación de nadie más para vivir tu vida plenamente. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante tantos años había estado buscando esa validación en los hombres, primero en mi padre, luego en novios anteriores y, finalmente, en Andrés. Había condicionado mi autoestima a ser elegida, a ser querida, a ser priorizada por alguien más. La terapia continuó siendo fundamental en mi proceso de sanación. La doctora Martínez me ayudó a entender que mi patrón de elegir hombres emocionalmente no disponibles no era casualidad, sino una repetición inconsciente de dinámicas familiares que había aprendido en la infancia. Tu padre te quería, me explicó, pero te quería de manera condicional. Cuando tenía tiempo, cuando era conveniente para él. Andrés replicó exactamente ese patrón. ¿Cómo puedo asegurarme de no repetirlo?, le pregunté, aprendiendo a quererte incondicionalmente a ti misma. Cuando sabes tu propio valor, no aceptas menos de lo que mereces. Ese trabajo interno fue el más difícil que había hecho jamás. Requirió desenterrar heridas de la infancia que había enterrado durante años, confrontar patrones de pensamiento que me habían acompañado toda la vida y básicamente reconstruir mi relación conmigo misma desde cero. 1 año después de nuestra ruptura, estaba caminando por el centro cuando vi a Andrés.
Estaba con una mujer que no reconocí, joven, hermosa, con esa misma expresión de fascinación que yo seguramente había tenido cuando lo conocí. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Él se veía sorprendido, tal vez esperando alguna reacción emocional de mi parte. Pero lo que sentí me sorprendió. No era amor, no era dolor, no era nostalgia. Era una especie de tristeza compasiva, tanto por la mujer que estaba con él, como por él mismo, porque sabía que estaba repitiendo exactamente el mismo patrón, probablemente contándole a ella las mismas mentiras que me había contado a mí. Le sonreí cordialmente y seguí caminando. Esa noche, me di cuenta de que finalmente había llegado, al otro lado de nuestro amor. No fue hasta 2 años después de nuestra ruptura que entendí completamente el regalo que me había dado al dejarlo ir. Había conocido a Miguel, un profesor de historia divorciado que era todo lo opuesto a Andrés. No era el hombre más carismático del mundo, no tenía esa intensidad magnética que me había atraído tanto a Andrés. Pero era honesto, estable, completamente disponible emocionalmente. Con Miguel, experimenté por primera vez lo que era ser la prioridad de alguien. Podíamos hacer planes para los fines de semana, podía conocer a sus amigos y su familia, podía imaginar un futuro real y tangible con él. No había secretos, no había mentiras, no había promesas vacías. Al principio, la relación se sintió extraña. Estaba tan acostumbrada al drama, a la incertidumbre, a la intensidad adictiva del amor prohibido, que la estabilidad me parecía casi aburrida. Pero lentamente, aprendí a apreciar la paz que viene con el amor real. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?, me dijo Miguel durante una de nuestras cenas caseras. Que no tenemos que escondernos de nadie, que podemos vivir nuestro amor abiertamente. Tenía razón. Con él, podía ser completamente yo misma sin miedo al juicio o al abandono. No tenía que competir por su atención o tiempo. No tenía que vivir con la ansiedad constante de cuándo lo vería de nuevo. 3 años después de mi ruptura con Andrés, Miguel y yo nos mudamos juntos. El día que estábamos empacando mis cosas, encontré una caja olvidada en el fondo de mi closet. Dentro estaban todas las cartas y regalos que Andrés me había dado durante nuestra relación. Libros con dedicatorias románticas, tarjetas con promesas de futuro, pequeños recordatorios de momentos que una vez había considerado perfectos. Por un momento, sentí una pizca de nostalgia. Había sido intenso, había sido apasionado, había sido el tipo de amor sobre el que escriben canciones y poemas. Pero también había sido destructivo, deshonesto y fundamentalmente insostenible. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, notando la caja. Recuerdos de una vida anterior, respondí, y era verdad. Esa noche, después de que Miguel se durmió, me senté en nuestro balcón con una copa de vino y reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta ese momento. La mujer que se había enamorado de Andrés 5 años atrás era alguien completamente diferente, insegura, desesperada por validación, dispuesta a aceptar migajas de amor porque no creía merecer el banquete completo. El dolor de esa relación me había enseñado lecciones que no habría aprendido de ninguna otra manera. Me había enseñado sobre mi propio valor, sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, sobre la diferencia entre la pasión y el amor real. También me había enseñado sobre la compasión, porque aunque Andrés había sido el villano de mi historia durante mucho tiempo, eventualmente llegué a entender que él también era víctima de sus propios miedos y limitaciones. No era un monstruo. Era un hombre cobarde que había tomado la salida fácil en lugar de enfrentar las decisiones difíciles que la vida le presentaba. ¿Significaba eso que lo perdonaba? En cierto sentido, sí. No porque lo que había hecho estuviera bien, sino porque llevar resentimiento era como tomar veneno y esperar que él se sintiera mal. El perdón no era para él, era para mí. Pero perdonar no significaba olvidar. Las cicatrices de esa relación se habían convertido en parte de mí, recordatorios permanentes de lecciones aprendidas a un costo muy alto. Ahora, cuando amigas me cuentan sobre hombres casados que las están cortejando con promesas de dejar a sus esposas,
Les doy el consejo que me habría gustado recibir a los 29 años. Corre. Corre rápido y no mires atrás. Porque incluso si ese hombre eventualmente deja a su esposa, quieres estar con alguien que es capaz de mantener una mentira tan elaborada durante tanto tiempo. Alguien que puede mirar a los ojos a la persona con la que se comprometió y mentirle todos los días. Las personas que son capaces de esa clase de traición no cambian de la noche a la mañana. Si puede mentirle a su esposa, puede mentirte a ti. Si puede racionalizar la infidelidad una vez, puede hacerlo de nuevo. Pero más importante que eso, les digo que ninguna de nosotras debería conformarse con ser el secreto de alguien. Merecemos ser celebradas, no escondidas. Merecemos ser prioridades, no opciones. Merecemos amores que puedan vivirse a la luz del día, no en las sombras. El camino hacia el amor propio no es fácil, especialmente cuando has estado condicionada a creer que tienes que ganar el amor de alguien más. Requiere desaprender patrones que tal vez has llevado contigo toda la vida. Requiere la voluntad de estar sola hasta que encuentres a alguien que realmente valga la pena. Requiere el coraje de decir no a lo que es cómodo pero insuficiente, para hacer espacio a lo que es verdaderamente nutritivo. 5 años después, cuando miro hacia atrás a esa mujer que era yo a los 29 años, siento una mezcla de compasión y orgullo. Compasión por todo lo que tuvo que sufrir, pero orgullo por la fuerza que eventualmente encontró para salvarse a sí misma. Miguel y yo nos casamos el año pasado. Fue una boda pequeña, íntima, llena de luz y risas, y la clase de felicidad que solo es posible cuando dos personas se aman libremente, sin secretos, sin mentiras, sin límites impuestos por circunstancias externas. Durante la ceremonia, pensé en Andrés por última vez. Me pregunté si alguna vez había logrado ser honesto con alguien, si alguna vez había encontrado el coraje de vivir auténticamente. Esperaba que sí, por el bien de él y de cualquier mujer que hubiera en su vida. Pero esos pensamientos fueron fugaces, porque mi atención pertenecía completamente al momento presente, a Miguel, que me miraba como si fuera un milagro, a nuestros amigos y familia, que celebraban con nosotros sin reservas, a la vida que habíamos construido juntos, sólida y honesta, y completamente nuestra. Amar a alguien que ya pertenece a otro hogar es como abrazar una sombra. Crees que te sostiene, pero en realidad te deja vacío. El amor verdadero no necesita esconderse ni pedir tiempo. El amor verdadero se vive con libertad y verdad. Aprendí que merezco ser la primera opción de alguien, no su secreto. Aprendí que el amor real no requiere sacrificios imposibles o esperas interminables. Aprendí que soy digna de un amor que pueda vivirse abiertamente, celebrarse públicamente y construirse sobre la base sólida de la honestidad mutua. Y quizás lo más importante, aprendí que el amor más importante que podía cultivar era el amor hacia mí misma. Porque solo cuando me amé lo suficiente como para exigir lo que merecía, pude encontrar a alguien dispuesto a dármelo. Hoy, mientras escribo estas líneas en el estudio de nuestra casa, con Miguel trabajando en la habitación de al lado y nuestro gato durmiendo a mis pies, sé que todo el dolor valió la pena. No porque me llevó a Miguel, aunque estoy profundamente agradecida por él, sino porque me llevó de regreso a mí misma. La mujer que soy hoy es más fuerte, más sabia, más completa que la que era hace 5 años. Las cicatrices que llevo son recordatorios no de mi debilidad, sino de mi supervivencia. Son evidencia de batallas libradas y ganadas, de lecciones aprendidas, de un corazón que se rompió, pero se reconstruyó más fuerte. A todas las mujeres que están leyendo esto mientras viven su propia versión de mi historia, quiero decirles, ustedes también son más fuertes de lo que creen. Ustedes también merecen más de lo que están recibiendo. Y ustedes también tienen el poder de cambiar su historia. No será fácil. Habrá noches en las que querrán rendirse, momentos en los que la soledad se sienta más pesada que la mediocridad que dejaron atrás. Pero del otro lado de esa oscuridad,
las espera una luz que vale cada lágrima, cada momento de duda, cada acto de coraje que las lleve hacia allá, porque el amor verdadero existe y ustedes lo merecen.